Bueno, empezamos entonces, que necesitamos o tempo. Vamos a aproveitar estes 50 minutos tan desexados. Explícovos un pouco como nace esta conferencia. Este curso temos dentro do programa de excelencia unha idea que estamos empezando a desarrollar, que se chama algo así como experiencia e xuventude. Experiencia quere decir que queremos traer profesores que foran profesores do Colmeiro e que xa estén xubilados, estén disfrutando o seu merecido descanso. E xuventude quere decir que queremos traer alumnos do Colmeiro que están ou estudiando, ou recén titulados, ou empezando a traballar do mesmo ámbito. Neste caso, na primeira conferencia, empezamos forte do ámbito da física. Temos a fortuna de ter un profesor que estivo con nós un montón de anos aquí no Colmeiro, que todos aínda coñecedes, aínda recordades, non? Porque vos estabas en primeiro, segundo de eso, cando ele estaba no seu último curso con un profesor. Adiante. Vamos. E temos un alumno que estivo que hai nada, estaba aquí tamén nas nosas aulas, e que agora está nos medios de comunicación por os seus éxitos, pues como investigador, como estudiante de éxito, como unha persoa que ten o seu nome escrito xa un pouco para a historia no mundo da física. A que responde esta idea? Pois a que realmente a veces traemos conferenciantes de moi lonxe, traemos expertos que veñen das universidades, que temos un enorme potencial aquí mesmo, non? Entre o profesorado que está no centro, o profesorado que estivo no centro, o alumnado que foi alumno de aquí do Colmeiro e que agora pois está formado, está empezando a traballar, está buscando a súa vida, e que pode vir aquí e tamén entrar en contacto con vos, o sea, xente como a nós, profesores como a nós e alumnos como a vos, que están ou ben disfrutando xa dese merecido descanso ou empezando esa tarefa que é a investigación ou a docencia ou o seu traballo no ámbito que sexa, de acordo? Eu non me quero enrollar máis porque os auténticos protagonistas son Juan e Suso, non? A Juan recordámoslo e contactamos con él gracias a colaboración de Maru, que foi que nos pasou o seu teléfono, que nos acabou de convencer para vir para aquí, ainda que ele vende moi bo grado, creo, non? E eu non podo estar máis que orgulloso e enormemente satisfeito de contar eso con dúas persoas que son historia do Colmeiro, xa, por moi bons motivos. Así que me calo, doy a palabra primeiro a Suso e despois a Juan. Gracias a todos. Ben, eu estuve aquí de profe de física desde que se inaugurou como instituto hasta que fai 3 anos me xubilei e, entre outros, tuve a suerte de ter como alumno a Juan, unha persona que, como eu decía, fai un momento, dice, como eras como alumno? E dice, bueno, era un alumno que era moi crítico co profesorado e con todo o que rodeaba. Ese espírito crítico é fundamental na ciencia e na vida, tanto na ciencia como na vida. Ese espírito crítico levou-me a participar nun programa punteiro que é un déficit da ciencia que levamos 100 anos esperando a captar ondas gravitacionais desde que en 1916 Einstein nomease na súa teoría da relatividade xeral. Isto participa nun proceso LIGO que se chama, con, bueno, o meu inglés ten, bueno, uns interferómetros de ondas situados a 3.000 km de distancia, etc., pero eso xa vos lo comentará el con máis, porque, lógicamente, é o que conoce o tema. Nada máis que eso, pensade que sempre na vida, con dedicación e con traballo, tristemente, na maioría dos casos temos que salir, ou tedes que salir ao estranxeiro, pero, bueno, eso tamén leva consigo un reconocimiento internacional importante. Sin máis, paso a palabra aquí a Juan. Gracias. Antes que nada... Detalle técnico, esto quedó sin pilas. Así que para apuntarnos en un papel. Pero que finillas. No se pone. Da igual, por favor. Vale. Arriba, no lo tengo. Da igual, yo empiezo. Cojo. Pero 2 minutos antes. Bueno, eso
la tercera vez que me pasa tampoco es mismo. Bueno, os voy contando algo. Como sabéis, hace un par de semanas la colaboración LIGO anunció que se habían descubierto por primera vez lo que se llaman ondas gravitacionales. Entonces venía un poco a comentaros y enseñaros que primero qué son, qué las genera, qué crea estas ondas gravitacionales. Y luego, tercero, si me da tiempo, hablaré de lo que decía Suso, que es qué usamos para detectarlas. Lo que él mencionaba es que para detectar estas ondas tenemos dos detectores que son, bueno, os lo contaré luego, que son interferómetros láser, que están situados a 3.000 kilómetros de distancia en Estados Unidos y miden cada uno 4 kilómetros de largo. Bueno, entonces empezamos. Perfecto. Entonces, lo primero que os tengo que contar, os me habéis preguntado a los de segundo de bachillerato, creo, esta fórmula os suena, ¿verdad? Esta fórmula que describe, ¿qué es? ¿Alguien conteste? Yo. Esta fórmula de aquí es la fuerza que se ejerce en dos cuerpos por el hecho de tener masa, es la fuerza gravitatoria, ¿no? Entonces, Newton, hace ya unos cuantos siglos, describió este comportamiento. Y lo que él consiguió fue muy importante porque consiguió, él dijo, la atracción que sufren los cuerpos en la Tierra, por lo que se cae una manzana, tiene la misma causa que aquella por la que la Tierra está atraída por el Sol y Saturno y Júpiter y todos los planetas orbitan. Entonces, esto fue un gran éxito y permitió unificar lo que se llama la mecánica, la terrestre y la celeste. Entonces ya teníamos una teoría de una fuerza que se llamaba gravedad, que era la que determinaba todos estos movimientos. Sin embargo, ya más tarde, en el siglo XX, surgió un problema que los científicos se dieron cuenta que tenía esta fórmula, y era que si yo, por ejemplo, tengo la Tierra orbitando alrededor del Sol y de repente el Sol desaparece, o sea, yo aquí a uno de estas series le pongo un 0, desaparece la fuerza y entonces la Tierra sale disparada. Eso es un problema porque nos está diciendo que la falta del Sol aquí se está comunicando a la Tierra de manera automática. Y como no sé si habéis dado aún las cosas, y en particular la información sobre las cosas, se transmite a una velocidad límite. O sea, entonces tiene que llevar un tiempo para que la Tierra se entere de que el Sol no está. Entonces tiene que seguir orbitando un poco y cuando se entere, dispararse, salir disparada. Y esta teoría no lo recogía. Entonces llegó Einstein, vio este problema y llegó a la conclusión de que para poder describir las cosas de modo que esta velocidad límite existiera, esta velocidad es la de la luz, nada puede viajar más rápido que la luz. Tenía que considerar que no solo las dimensiones espaciales, adelante, atrás, izquierda, derecha y arriba, abajo, se pueden expandir y contraer, sino que también el tiempo es flexible. O sea, el tiempo se dilata, el tiempo se contrae. Muchos habréis visto Interstellar. Tratan esto. Cerca del agujero negro el tiempo va muy rápido, lejos va más lento. Entonces, él se dio cuenta de que había que hacer esto. Y como lo describió fue, él dijo, existe una entidad, una cosa llamada espacio-tiempo, que es aquello que queda cuando quitas de aquí la mesa, el polvo y todo, y te quedas con lo que llamarías vacío. Y este espacio-tiempo se puede curvar y puede adquirir ciertas geometrías y ciertas formas. Entonces, lo que hacen los cuerpos es sencillamente seguir lo que son las líneas más cortas en este espacio curvado. Por ejemplo, si yo tuviera una esfera, la distancia más corta para llegar de aquí a aquí no es una línea recta, es por el borde de la esfera, porque no te puedes meter por dentro. Y esto es un poco lo que pasa, que aquí veis un poco el efecto de la gravedad. Esto es la Tierra curva el espacio-tiempo que hay alrededor, y la Luna orbita alrededor. Si la Luna se parase, caería directamente a este pozo. Entonces, la gravedad ahora ya no es una fuerza, sino que no es más que el efecto de lo que se llama la curvatura de este espacio-tiempo. Podéis imaginarlo esto también como un mantel. Si en un mantel pongo un melón, el mantel se dobla, y si ahora pongo una mandarina, la mandarina se cae al melón. La gravedad funciona así. Entonces, había un físico muy famoso, John Wheeler, que resumió esto en que la materia le dice al espacio-tiempo cómo se curva, y de vuelta el espacio-tiempo le dice a la materia cómo se tiene que mover. Y la ecuación que os puse antes, más o menos se ve sustituida por este monstruo de aquí, que es muy complicado, pero que básicamente
esto representa la gravedad y esto representa la materia, y una le dice a la otra cómo se tiene que mover. Entonces, ¿qué cosas distintas, qué cosas nuevas se predecía con este modelo? Tú cuando haces una teoría de algo, tienes que conseguir explicar lo que ya ves, esto se lo enseñará Suso en filosofía, pero además tienes que predecir cosas que no se hayan visto antes, para poder decir, bueno, yo predigo esto, luego voy al experimento, si no funciona, estoy equivocado, si funciona, puede que lo que digo sea verdad. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se diferenciaban la teoría de Newton y la teoría de Einstein? ¿Qué consecuencias había? Vosotros, no sé si lo sabéis, pero la luz, en segundo daréis lo que es un fotón. Un fotón es una partícula de luz. No tiene masa. Entonces, otra vez, yo iría a la fórmula de Newton y aquí pondría un cero. Entonces, la luz no se puede enterar de que la gravedad existe. No se cae hacia las cosas. Entonces, según Newton, si aquí hay una estrella y aquí hay algo, una masa en medio, los rayos de luz seguirían rectos, rectos, rectos porque no hay ninguna fuerza que se ejerza sobre ellos, ¿no? Y mi ojo está aquí, entonces yo nunca vería esta estrella. Sin embargo, según Einstein, como la luz sí que va a seguir estas líneas curvas, entonces esta masa va a curvar los rayos de luz que salen y van a llegar a mi ojo. ¿Esto se puede comprobar experimentalmente? Sí. Por ejemplo, si vosotros tenéis aquí una masa muy grande y aquí una estrella y los rayos salen así, según Newton, estos siguen rectos y si yo estoy aquí atrás no veo nada, porque los rayos que me salen rectos se la pegan contra esta masa y se quedan ahí. Y sin embargo, según Einstein, estos rayos van a empezar a curvarse y me van a llegar. Y me van a llegar varias imágenes, porque me llegan los rayos que llegan por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Y esto luego vais a los telescopios y se ve lo que se llama la cruz de Einstein. Que esto es, aquí lo que estáis viendo es una galaxia en el centro, que es el puño, esta bola que yo ponía aquí delante, y detrás veis 4 imágenes de la misma estrella que está aquí detrás. Entonces veis la estrella por cuadruplicado. Esto se llama lente gravitatoria. Y es una prueba de que esa predicción de Einstein, de que la luz se tiene que curvar, se cumple. ¿Qué más predice? Lo que os conté de la dilatación del tiempo. Según Einstein, cuando estáis cerca de una masa grande, cerca de la Tierra, cerca de un agujero negro, el tiempo corre mucho más despacio, que quiere decir literalmente que los latidos de vuestro corazón o cualquier proceso biológico tiene lugar más despacio, y cuando estáis en el vacío, en un campo gravitatorio, digamos, débil de la Tierra, el tiempo va a otra velocidad. Por ejemplo, en Interstellar, lo de Interstellar no son datos sacados de ningún sitio, sino que es ciencia real. O sea. Entonces, creo que era que 1 hora cerca del agujero negro que había aquí era el equivalente a 7 años en la Tierra. Eso suena un poco raro, difícil de entender, pero esto se aplica en la realidad. Los GPS con los que vais en el coche se comunican con satélites que están arriba, en órbita. Y la gravedad es distinta aquí abajo que allá arriba. Entonces el tiempo corre más deprisa aquí. Eso hace que tengamos que corregir cada día el tiempo de los satélites por una cantidad muy pequeña, son 48 nanosegundos, creo, microsegundos, que es la millonésima parte de un segundo. Pero que si dejas años y años sin corregir, al final tu GPS acaba por no funcionar. Entonces eso también tiene una aplicación real. Y una tercera predicción que hizo él son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, la manera fácil de explicarlo es, os conté que el espacio-tiempo era como un mantel, ¿no? Como un lago, lo podéis imaginar. Entonces, ¿qué pasa si yo al mantel le doy un toque? O al lago le tiro una piedra. Tenéis una perturbación que empieza a propagarse y hace como una ola. Entonces Einstein vio que el mantel este que llamamos espacio-tiempo funciona igual. Lo único que la perturbación que provoca, el efecto que tiene esa ola o esa onda, no es el mismo que las que conocéis. ¿Qué ondas conocéis? Sobre todo los de segundos. Decidme una onda. Electromagnética. Las electromagnéticas. Una onda electromagnética, ¿sabes qué hace? Sí, sería una perturbación lineal que provoca un movimiento transversal, ¿no? Sí, es una onda transversal. O sea, mi láser va así, y creo que hay un campo eléctrico que va para arriba y para abajo. Otra onda es el sonido. Yo ahora cuando os estoy hablando, lo que estoy haciendo es empujar con el aire de los pulmones el aire que hay aquí, y el aire va vibrando, para adelante, para atrás, hasta que os llega el tímpano y me oís. Lo que provoca la onda gravitacional, aquí no se va a ver porque creo que el GIF no funciona. Lo que provoca la onda gravitacional es que el espacio por el que pasa se va contrayendo y dilatando en estas dos direcciones. Si la onda viene así, si tenéis un círculo de bolas, lo que veis es este movimiento, que le llaman de pulmón en inglés. Te encoges en una dirección y te ancheas en la otra.
Entonces, el efecto que veis en un anillo de partículas es básicamente esto. Lo que pasa que el espacio-tiempo, este mantel es muy rígido. Para tú hacerlo temblar necesitas darle golpes muy fuertes. Yo provoco ondas gravitacionales si hago esto con la mano. Lo que pasa que el espacio-tiempo, lo voy a llamar mantel, este mantel es tan rígido que no se mueve nada. Para poder moverlo y que tengamos alguna especie de detectarlo, necesitáis que cosas muy pesadas, que ocupan muy poco espacio, o sea, muy densas, se muevan muy rápido. Y muy rápido es casi la velocidad de la luz. Y eso en un laboratorio no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué fuentes de ondas gravitacionales creemos que podemos detectar? Bueno, conocéis lo que es el espectro electromagnético, ¿no? Algunos. El espectro electromagnético es, bueno, os he dicho que la luz son fotones. Y estos fotones van oscilando, porque si lo tienen una longitud de onda que se llama. Cuanto menos tiempo le lleve una oscilación, cuanto menos espacio le lleve una oscilación, más energético es este fotón, y tenéis los rayos X y los rayos gamma. Y cuanto más larga, menos energético es, y eso son las ondas de radio o esta luz. Con las ondas gravitacionales tenemos lo mismo, tenemos un espectro entero de frecuencias y longitudes de onda que emiten distintas fuentes. Entonces, las que buscamos con LIGO son lo que se llama, suena la palabra supernova. Una supernova es el estallido que pega una estrella cuando acaba su combustible y colapsa sobre ella misma. Muchas acaban en supernova, muchas acaban en otro tipo de explosiones. Esto es una explosión súper violenta que sí que hace temblar el espacio-tiempo mucho y tenemos alguna esperanza de poder detectar una de estas. Otro caso son, esto no creo que suene, una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es un objeto muy denso que está hecho de neutrones, que daréis supongo que en segundo lo que son. Y cuando rotan y tienen algún defectito, ese pequeño defectito que puede ser de 1 metro y está en el quinto pino, por decirlo de alguna manera, nos puede llegar. Eso es algo que podemos detectar. Otras cosas que podemos detectar son lo que os dije, pares de objetos que sean muy densos, que estén girando muy rápido, que estén desplazando muy rápido y que estén orbitando entre ellos, que es lo que detectamos. En el otro día yo os contaré un poco más sobre eso. Y bueno, la otra fuente típica que hay que nombrar suena el Big Bang. Sí. El Big Bang es el mayor estallido que ha habido en la historia del universo, ocurrió hace un montón de tiempo, eso movió mucho el espacio-tiempo y los efectos de esa explosión puede que los veamos no con detectores de este estilo, sino con detectores espaciales, allá por el 2030 y pico. Entonces, tengo que explicar lo que es un agujero negro. Hubo un científico alemán, creo que era alemán, Schwarzschild, que se dio cuenta de que una de las maneras de curvar el mantel este que es el espacio-tiempo era curvarlo tanto que ni siquiera la luz es capaz de remontar esa pendiente. No sé si los de segundo habéis dado lo que es la velocidad de escape de un planeta en el primer trimestre. Puede que sí, puede que no. ¿Y de qué depende? ¿Cuál es el factor clave aquí? O sea, el 2 es un 2, la G es una G, y esto de masa entre radio, ¿qué os recuerda? Densidad. O sea, es mucha masa metida en muy poco sitio. Entonces, solo con esto ya podéis imaginar lo que es un agujero negro. Si yo pongo aquí un valor de M y R, que tal que esta velocidad sea mayor que C, que la de la luz, ya decís nada puede escapar de ahí. Porque la luz, nada va más rápido que la luz, y si la luz no puede escapar, no puede escapar nada. Entonces, para que os hagáis una idea de qué densidad necesitáis, si quisierais hacer un agujero negro con el tamaño de la Tierra, o sea, con la masa de la Tierra, tenéis que meter la Tierra aquí en mi mano. O sea, un agujero negro de esa masa hay que meterlo aquí. Uno de la masa del Sol, esto es el Sol, este puntito de aquí es la Tierra, esto es la Tierra, y esto quiere ser España, y esto es España, y esto quiere ser Santiago. Tenéis que comprimir todo el volumen del Sol en algo del tamaño de Santiago si llega, más o menos así. Que veis que es cambiar de casi 1 millón de kilómetros a 5 kilómetros. Es encogerlo 1 millón de veces y con eso haces un agujero negro. Y ahora necesitas 2, ponerlos muy rápido y que se pongan a orbitar uno al otro. Eso es lo que detectamos el otro día. Entonces, ¿cómo creéis que veríais un agujero negro en el espacio? Si nada puede salir de ahí, ¿qué veis? En principio nada. Y si detrás os pongo luces y tal, ¿qué se vería? Veríais un círculo negro, ¿no? Porque de ahí no sale nada. Bueno, pues eso es lo que se ve. Esto es una binaria de agujeros negros. Entonces, esto no es un dibujo, esto es una simulación por ordenador, que es muy complicado hacerla. Y lo que hemos hecho es simular cómo se mueven estos dos agujeros negros
Y detrás le hemos puesto un fondo estrellado para que se vea algo, porque si no, si ponemos negro sobre negro no se ve nada. Entonces esto se va a mover, si llego a YouTube y... Vale, ahí está. Bien, y lo que vais a ver aquí es lo siguiente. Bien. Estos dos agujeros negros, como el Sol y la Tierra se orbitan, pero según se orbitan emiten ondas gravitacionales, entonces pierden energía. Entonces, como pierden energía, esta órbita se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, hasta que espero que antes de mañana acaben pegándose el uno con el otro. Ahí está, empiezan a... y se unen. Y queda un agujero negro remanente que tiene menos masa que los dos anteriores porque parte de la energía que tiene se ha metido en ondas gravitacionales. Esto no quiero que me lo cargues, gracias. Entonces, lo que os he puesto ahí es el... A ver cómo cambia. Lo que os he puesto ahí es la imagen de los agujeros negros orbitándose y es el proceso que queremos detectar. Ahora, esto emite unas ondas gravitacionales que quiere decir que según hacen ese... Vaya, esto tiene voz. Bueno. ¿Esto por qué está sonando? Un segundito. Tú te pausas. Nah, qué basta. Entonces, os dije que estos agujeros negros iban emitiendo ondas gravitacionales. Lo que quiere decir es que van curvando el espacio que hay alrededor, van curvando este mantel. Entonces, aquí lo que se enseña es lo mismo de antes, que es una simulación del sistema que detectamos, o sea, es ese. Pero lo que vais a ver es cómo curva el espacio que tiene alrededor, que básicamente lo vais a ver con estos frentes negros. Ahora están planos, porque cuando aún están un poquito lejos los agujeros negros, la curvatura que coge el espacio es muy pequeñita. Bueno, veis aquí es muy grande, o sea, si tú sientas aquí ya no sales. Y ahora, cuando empiece esto a orbitarse, es bastante difícil esto. Vais a ver que esta curvatura empieza a aumentar, estos que se llaman frentes de onda empezarán a crecer, haciendo el mismo proceso que hacían antes. Se orbitan, se orbitan, se orbitan, se orbitan, se orbitan, entonces ahora la señal cuanto más cerca está más grande es, porque además también se desplazan más rápido los agujeros negros, hasta que se ponen casi a la velocidad de la luz o a la mitad de ella. Ya la curvatura es tremenda, 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 y este pico, que aquí es enorme, ese pico que es enorme, es el que a nosotros nos puede llegar con una intensidad que a lo mejor somos capaces de detectar. El resto de todo el proceso, que dura millones y millones de años, no lo vemos, porque las velocidades son muy pequeñas y los agujeros negros están muy lejos. Cuando están muy cerca, el último medio segundo, es el que podemos ver. Entonces, con eso ya me salen todos los slides de estas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver? Lo que esperamos ver, para eso primero tengo que deciros un poco cómo se detectan estas cosas, y me voy a ir a una slide que no iba a poneros, pero bueno. Y lo que hacemos es lo siguiente. Queremos detectar así que distancias, o la perturbación que esto crea es muy débil, entonces queremos detectar cambios de distancia muy pequeñitos. Muy pequeñitos quiere decir que de un metro, o sea, si tenemos dos cuerpos separados por un metro, este anillo que os decía antes, la longitud que esto varía no es esta bestialidad, sino que es una parte en 10 a la 18. Que quiere decir que si esto mide un metro, lo que se desplaza en estos cuerpos es un 0, 17 ceros y un 1. Que es la milésima parte del tamaño de un protón. O sea, es una ridiculez de distancia. Para que os hagáis una idea, si cogéis la distancia desde el Sol, o desde la Tierra, da igual, hasta la estrella más cercana que haya, que son distancias astronómicas, la precisión que tú quieres medir es la de un pelo humano. O sea, tienes que detectar si esa distancia varía por un pelo humano. ¿Se entiende el concepto un poco? ¿Qué es lo que queremos hacer? Tenemos una distancia enorme, yo muevo aquí una nada y tengo que enterarme si esto se ha movido o no. Y para eso lo que usamos, no sé si me habéis dado ondas en segundos, en segundo trimestre, ¿no? Usamos láseres. Un láser es una onda, que es con más luz visible, pero es mucho más concentrada. Y lo que hacemos es lo siguiente, lanzamos un láser desde aquí, desde este láser. Esto llega a un espejo que divide el láser en dos, y entonces el láser va y vuelve por este brazo que mide 4 kilómetros, va y vuelve por este brazo que mide 4 kilómetros, y no sé si lo sabéis, pero dos ondas cuando chocan, cuando se encuentran, pueden o destruirse o sumar. Y esto vuelve a dar por saco. Bien. No, gracias, yo creo que la empresa ahora mismo... ¿Cómo quito esto? Ah, da igual, cierra. Fuera. Fuera.
Entonces, dos ondas cuando se encuentran pueden o destruirse, y en este caso que es luz, que no haya luz, o pueden construirse, pueden interactuar constructivamente y que nosotros veamos luz. Entonces, el resultado de esa interacción, cuando los dos rayos vuelven, es lo que vemos aquí en lo que se llama fotodetector. Cuando no pasa nada, y cuando la longitud de estos dos brazos es la misma, lo que pasa aquí es que estas dos ondas se matan entre ellas, la que va y la que vuelve. Perdón, la que va y vuelve por aquí y la que va y vuelve por aquí, y aquí no vemos nada. Sin embargo, cuando la longitud de estos brazos varía, y esto es bastante difícil de hacer, pero hace algo como así. Aquí empieza a haber luz, y lo que vemos es un patrón de luz, no luz, luz, no luz, luz, no luz. Entonces nosotros somos capaces de predecir qué señal se debería ver aquí cuando dos agujeros negros de estos colisionan. Y ahora esto no me deja mover, no sé por qué. Ahora sí. Y lo que esperamos ver es algo como esto. Esta es la señal, digamos, más débil que se emite cuando los agujeros negros están relativamente lejos. Y cuando se van encontrando, esto pica, 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 hasta que se forma el agujero negro del final y ya se relaja, se queda quietecito. Esto es lo que esperábamos ver. ¿Y qué es lo que vimos? Pues esto es la señal tal cual aparece en el detector. Esto es el movimiento de los brazos. Y esto es tiempo, que ya veis que son 200 milisegundos, que es 0,2 segundos. Esto es así. Esto es lo que esperábamos. Lo que esperábamos ver es esta imagen que está aquí superpuesta en rojo, y esta es la señal real. Entonces, cuando superponemos las dos señales que vimos en los dos detectores, porque exigimos que se vea lo mismo en las dos para que no sea un artificio del detector, ves que las dos señales son la misma, que son lo que esperábamos y que realmente es lo que se buscaba. El ver qué es lo que se buscaba es algo más complicado, que ya os tendría que... haría falta más tiempo. Pero básicamente esto funciona como el Shazam del móvil. ¿Sabéis lo que es el Shazam? Sí. Lo de tenéis el móvil en la discoteca, apuntáis al sonido que entra y os dice qué canción es. Nosotros hacemos lo mismo. Eso lo que tiene es una base de datos con todas las canciones posibles y mira qué es lo que llega. Y dice, bueno, pues esta se parece a, yo qué sé, Bailando de Enrique Iglesias, y pum, te la suelta. Entonces, lo que a mí me tocó hacer en Palma de Mallorca un poco era hacer estos modelos, o sea, decir qué canción iba a cantar cada par de agujeros negros, para luego poder comparar lo que te llega aquí metido en un montón de ruido de discoteca con nuestra base de datos. Y bueno, esto es lo que vimos y por eso decimos que hemos encontrado las ondas gravitacionales. No sé qué tiempo llevo, la verdad. Quedan 15 minutos. Queda cuarto de hora. Pero llevo unos 20 y tantos. Sí. Bueno, solo una última imagen que es... ¿Y ahora qué podemos hacer con esto? Bueno, hay una cosa que a mí la que más me gusta, digamos, que es... ¿a alguien le suena esta foto? Sí, sí. ¿Qué es? Radiación de fondo, ¿no? Exacto. Esto es el universo desde su... Os conté lo que era el Big Bang. Entonces, cuando se produjo el Big Bang, el universo era una cosa extremadamente densa, una sopa en la que nada se podía mover. Entonces, en particular, no era transparente la luz. Entonces, cuando el universo se fue ensanchando, 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 se fue haciendo menos denso, menos denso, menos denso, y llegó un momento en el que la luz sí podía viajar sola. Esto es la luz de ese momento que nos llega ahora. Esto, lo que veis aquí es un patrón de cuánta intensidad te llega a cada punto del cielo, básicamente. Entonces, lo más lejos que podemos ver en el universo usando luz, usando lo que se llama el espectro electromagnético, es esta foto, que se produjo unos 400.000 años después de ese Big Bang. 380.000. Era por hacer el número un poco así. Y, sin embargo, el universo siempre ha sido transparente a las ondas gravitacionales. Entonces, ahora que sabemos que esto existe, creemos que podemos llegar a coger una foto del propio Big Bang, que es lo que se dijo hace un par de años que habían hecho un experimento que luego se vio que no estaba claro que fuese eso. Y nada, creo que esto es lo que quería contar y quedo abierto a preguntas. Esta me quedó de una presentación antes en inglés. Y esto es todo. Gracias por atender. Abrimos turno de preguntas, por favor. Un momento. Sin ningún miedo, ¿eh? Si queréis que os explique algo, lo que no os quedara claro, donde os perdierais. Sí. A relación entre gravitóns e ondas gravitacionales, cal? A mesma que entre ondas electromagnéticas e fotóns. O fotón ti tes 4 forzas fundamentales na naturaleza, sabes? A electromagnética, gravitatoria e as dúas nucleares.
E cada forza transmítese por unha partícula. A electromagnética polo fotón, que non ten masa, e por iso vai a velocidade da luz. As outras dúas polo que se chaman bosóns masivos. E a gravitatoria polo que se pensa que é o gravitón, que se pensa que non ten masa e se pensa que é a velocidade da luz. Isto de comprobar a masa deste gravitón é unha cousa que fixemos co bicho este, bueno, de momento se ten masa ten moi pouca. A mí gustaríame que lle contaras unhas cousas que aprendín estos días, como é esa antena, entre comillas, que capta as ondas gravitacionais, onde está, como é ese... Sí, eu que os puxen aquí. Había unha foto aí. Mais ou menos, se non o reexplico, sen ningún problema, quedou vos a idea de como medimos os desplazamentos que provoca esta onda. Ti tes dúas masas, ou dous corpos, queres ver se se moveron, e se se moven, o que fan é que incrementan a distancia entre elas. Se incrementan a distancia entre elas, o láser que eu tiro recorre unha distancia lixeiramente maior que antes, entón, cando volve, dame luz ou non me dá luz. O que temos é dous detectores, agora mesmo dous, acabaron sendo 5, con forma desta L. A L témola porque queremos ver este movimento. Vale? Temos que captar o movimento nesta dirección e nesta. Entón, por iso facemos a L. Temos dous, localizados, están en Estados Unidos, unha costa este e outra na costa oeste, separados por 3.000 km. E temos dous porque queremos que se vemos algo aquí, queremos verlo aquí, porque tamén o temos que ver. Porque non hai nada que a pantalla e a gravedade, senón poderíamos flotar aquí. Entón, por iso temos dous. O proceso que vos contei un pouco, e tamén, por exemplo, un requisito que vimos estas sinales é que conteivos que a gravedade viaxa a velocidade da luz. Entón, a diferencia de tempo na que se tarde de ver unha sinal nun detector e no outro, ten que ser compatible co tempo que lle leva a luz ir dun sitio a outro, ou a gravedade neste caso, que son 10 milisegundos. Entón, se esas sinales están separadas por máis dese tempo, non valen para nada, son pelotazos que pego o detector por si solo. Total que mide, que decía que era 1 kilómetro. 4 kilómetros de brazo. 4 kilómetros de brazo que están nun desierto. Está un en Hanford, no estado de Washington, que sí, este está en medio do deserto tal cual. E outro que está en Louisiana, está un pouco un terreno un pouco máis agradable, cun bosque, un pouco de sociedade máis cerca. Pero sí, tenes que ter en sitios moi aislados da actividade humana, porque calquera tontería move o detector. E logo hai un en Cascina, en Italia, cerca de Pisa, que tamén funcionou no seu día, agora estáse mellorando, para que entre a funcionar no que ven. Outro en Xapón, que se chama Kagra, xa non me laigo. Aprobouse que se construya un en India, pero eso xa será para 2020 e pico. Fundamentalmente un tubo de baleiro, porque construín las... Fundamentalmente tes un tubo no que tes que ter o maior baleiro que haxa no mundo, porque calquera partícula de polvo, calquera cosa que vai interactuar co láser, vai se chafar a medida da distancia de 4 km, polo que tes un rayo láser que está correndo e volvendo. Bueno, con unha serie de espellos para facer unha serie de trucos, pero basicamente é eso. Tes estas masas telas suspendidas aí duns péndulos super complicados, son un péndulo, colgado dun péndulo, colgado dun péndulo, colgado outro péndulo, para que non partelos aislados contra determinados ruidos sísmicos que se chaman. E bueno, traen toda unha serie de trucos para evitar certas interaccións, pero básicamente é un tubo de baleiro e un láser por dentro. Un láser moi potente. E con eses instrumentos tan rudimentarios, que probabilidades temos de poder captar esas ondas gravitacionais dos primeiros segundos do universo? Con estes ninguna. Bueno, non agora mesmo. O que ten o ruido, as ondas emitidas no Big Bang, é que corren nun espectro de frecuencias, o sea, pode ter unha frecuencia desde moi pequena hasta moi grande, hasta a lonxitude do universo, basicamente. Entón, ti cando mides algo, tens que ter algo da lonxitude, do tamaño da lonxitude de onde que queres medir. Na Terra, para medir ese tipo de lonxitudes de onda, estamos moi limitados polo ruido que hai na Terra, ruido de fondo. Para poder medir ese ben, tens que ir ao espacio, que se chama proxecto, chamouse ELISA no seu día, agora chamase ELISA, porque fai en Europa. E cando chegas ao espacio, tes dúas vantaxes, non tes ruido sísmico, o que tes un montón de ruido de posibles señales, que as recibirás todas a vez, e a lonxitude de brazo deste bicho
é infinitamente maior, pode chegar aos centos de miles de kilómetros. Entón podes medir distancias moito máis grandes. O cambio que che van provocar na distancia de metros ou de centímetros, non de isto. Bueno, centímetros igual micrometros. Antes cando che poñía o espectro este de ondas gravitacionales, non o contei, pero bueno, cada fonte esperase detectar un tipo de detector distinto. Entón, estas que se chaman reliquias en particular, que se cree que se poden ver cos detectores espaciais, que se chaman, bueno, pulsar timing arrays, como llamo ya esto, series de detectores de púlsares. Pero bueno, no me voy a meter a explicar lo que es esto. Y también, con lo de, no sé si te suena el experimento de hace un par de años, el BICEP 2, que dijo que había visto las ondas gravitacionales. Lo que hicieron fue lo siguiente. Tú aquí tienes este patrón de luz que te dije del momento en el que el universo se hizo transparente. Pero aquí lo único que mides es la frecuencia de la luz que te viene. Pero como dijo aquí el alumno, la luz lo que provoca es una perturbación de un campo eléctrico que puede ir tanto en una dirección como en otra. Y según cómo se propaga esta perturbación, a izquierdas o a derechas, se tiene lo que se llama una polarización u otra. Entonces, si tú eres capaz de medir la polarización de esta luz que te llega, puedes ver si es compatible con lo que se cree que provocarían esas ondas. Sería una detección indirecta. Verías el efecto de algo sobre algo. Eso que vemos na imagen, decías que eran microondas posteriores a esos 380.000 anos Dese momento. despois do Big Bang. Dese momento. Con eso non hai moito problema, non? O problema é que as ondas gravitacionais anteriores a ese período. Exactamente, eso que che vai a aportar a información nova. Eso xa está detectado. E eso hasta, por lo menos dentro de 20 anos, cando se teñan esos instrumentos aí colgados no espacio. Eso tes tú asociado. Se queres ver de modo directo, se queres ver o movimento que provocan esas ondas, tens que ter o aparato no espacio. Se o que queres ver o efecto desas ondas sobre esta luz, podes usar telescopios que o que miran é isto, o espectro electromagnético, que foi o BICEP 2, este que dixo que detectara eso, ao final non quedou tan claro, e agora hai outro que se chama Planck, que está analizando os datos, e bueno, ninguén se di que en 3 meses diga, bueno, sí que o vi. En sí, ya que ni siquiera la luz puede escapar de los agujeros negros, ¿cómo es que puede refletir, bueno, la antimateria puede salir de sí? La antimateria no es un agujero negro. Lo que No, sale... pero porque no es... Bueno. Tú dices cómo es que los agujeros negros pueden echar Sí, cosas fuera. sí. Eso se llama radiación de Hawking. Lo pueden hacer, eso es un truco, que bueno, te lo puedo contar. ¿Tienes un bolígrafo o algo así? Sí, ahí. No, da igual. Tú la superficie del agujero negro, te la pinto aquí, ¿vale? Aquí tienes el agujero negro y aquí tienes el resto del universo, ¿vale? Lo que ocurre es que tú haces la suposición de que lo que hay aquí es vacío y que si algo aparece aquí se lo va a tragar. Lo que pasa es que si algún día das física cuántica, verás que el vacío no está vacío. O sea, en el vacío se crean pares de partícula y antipartícula, que es lo que tú te referías, que viven una distancia muy pequeña, se crean y se matan la una a la otra. Entonces, al final, lo que tienes ahí en ese vacío no hay nada, porque se está continuamente matando y tal. ¿Qué pasa? Que si voy a hacer aquí un zoom. Vale. Aquí te pongo el horizonte. Si se crea un par partícula-antipartícula aquí, ¿vale? Y resulta que a la antipartícula se la traga el agujero negro, la otra sale disparada para afuera. Cuando esta antipartícula en teoría tendría energía negativa, pero dentro del agujero negro las energías negativas tienen sentido y son reales, ¿vale? Entonces esta escapa, porque ya no se puede volver a juntar con esta porque no vuelve a salir. Y esta que escapa es la que se ve y la que se llama radiación de Hawking. El agujero negro hace esto y se acaba evaporando. No tiene... Lo de que nada sale es cuando tú no tienes en cuenta física cuántica. Si empiezas a meter física cuántica empiezan a aparecer estas cosas. Esa es la gran fórmula que se sacó Hawking de la manga, que dijo que estos agujeros negros radian y que por el hecho de radiar tienen una temperatura dada.
no se contradice una cosa a la otra, se complementa. Era por si podías explicar unha cousa que lín sobre que os buracos negros podían chegar a ter unha curvatura infinita. Se afirmou Einstein. Sí. Non entendo eso de infinita, como pode ser unha curvatura infinita. Infinita quiere decir que a física, a teoría que tes aí, que te está dando ese infinito, casca. O sea, se le dices a física que conoces aí o que tes escrito, aí casca, non vale. Tes que ir máis alá, ter unha teoría nova que che anule ese infinito. Na práctica o que pasa é que se te pintas, agora me pintas así, o buraco negro que se pintaba antes, este non pinta moito A tesoro. ver, este. A máis allá. Hai máis o caso. Buah, pinte por encima. Poder imaginar como unha cousa así, non? Entón, aquí o espacio está moi curvado, as cousas caen, e canto de curvado está isto, é o que se chama curvatura. Entón, podes chegar a un límite no que isto forma unha garganta que nunca ten un final. Entón, aquí quitas isto, eso que se chama curvatura infinita. Ti caes por aquí e nunca volves. Na práctica, quer dicer que unha vez que entras no buraco negro, solo vas hacia dentro. Caes, hasta que ao final no centro non se sabe moi ben que pasa. Pero vamos, infinitos en física non teñen Non están sentido. admitidos. Se algo se da infinito, es que... É máis teórico que Invento de matemáticas. No, esto non é teórico, é así. O que pasa é que o que pasa no centro non se Hai que sabe. cuantificar. En física, aquilo que non sea cuantificable, pode ser filosofía, pode ser o que quere, pero física. Sí, é verdad. De feito, as ondas gravitacionales, cando Einstein se anunciou, foi porque efectivamente non podía haber, o sea, un corpo non podía detectar en tempo cero outro ao seu redor. Tiña que haber algún tempo que fora, pero a velocidade infinita era imposible. E daí pois, foi cando sacou a teoría da relatividade general, a partir eso, da conclusión de que non podía haber eso, un tempo instantáneo. Eso, en física, ningún instantáneo, ningún infinito teñen cabida. Una pregunta. Ahora dicen que el espacio-tiempo tiene más de 4 dimensiones en algunos estudios teóricos. Estudios teóricos sí, prácticos aún no se ha detectado eso. Lo que se... Como se dice que pueden ser estas dimensiones es... Tú tienes 4 dimensiones grandes, que son las que ves, en las que te puedes desplazar. Y luego tienes dimensiones pequeñitas, que se llaman compactas, que tienen forma de círculo o algo por el estilo, que son tan pequeñas que tú no tienes un aparato de medida que te permita llegar a ellas. Entonces lo que se dice, por ejemplo, que la gravedad es tan débil porque se mete en esas dimensiones, entonces no se queda en las 4 que tenemos, sino que se tiene que repartir más. La manera de imaginarte esto es, si te imaginas a las hormigas andando por una farola, las hormigas van en línea, no pueden atravesar la farola, entonces siempre ven, por así decirlo, una dimensión, siempre van en algo como línea recta, ¿vale? Y nosotros si estamos lejos, además, no vemos que esa farola no es solo una línea, sino que además tiene un grosor. Entonces, cuando tú quieres ver ese grosor, que sería un poco la segunda dimensión de la que estamos hablando, que aquí no la vemos, tienes que acercarte mucho y ver que efectivamente eso tiene un grosor y las farolas van en círculo. Lo que tienen es, digamos, un espacio que es una combinación de una línea recta y un círculo. Nosotros ese círculo no lo veríamos. Pero las ondas gravitacionales se podrían propagar por otras dimensiones también. Sí, hay teorías que dicen que si esas dimensiones extra existen, sí se podría propagar por ahí. Entonces podríamos detectar una onda de otra dimensión, ¿no? No, porque tendría que generarse en esa dimensión. Y entonces tienes que tener este agujero negro masivo metido en esa dimensión y sabemos que no cabe. Una manera de la que quieren detectar esas dimensiones extras es en el CERN de Suiza. Se encuentran lo que le llaman partículas supersimétricas, que no me enteré lo que son. Empezarías a tener una prueba de que a lo mejor esas dimensiones sí que existen. Qué complicado parece. Nada, de boquilla es todo muy igual, luego las cuentas son lo Creo que estamos
todos de acordo con Elena, é impresionante a presentación e canto sabe este rapaz, parece mentira que saíra daqui un día, ¿no? Que se pode chegar saíndo deste instituto. Entonces, bueno, pues nada, moitas gracias a Juan, moitas gracias a Suso. Comprometerse a dentro de 2 anos, non? Cando volvo dos Estados Unidos, voltar por aquí, non? Sí, claro. Se sigue metiendo ahora necesito... Ahora que lle pillei un gusto, necesito... Claro, que máis. Ah, Traer un resumen escrito do que fixete. Para que entendamos. se tenga tesis por ahí, que se sobra bombardera. Sí, sí, no sé. Bueno, gracias a todos por volver a clase. Cando visades pola rúa, parade e saudade, que... No, por favor. Saudade, tampouco... Enrique Iglesias.